Mucho gusto. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de la Unidad Académica de Ciencias y Bienestar de la Facultad de Medicina, de nuestra cátedra de otorrinolaringología a cargo del docente del doctor Diego Rodrigo Cordero Terán. El tema a tratar hoy va a ser la rinoplastia. Como introducción, tenemos que la rinoplastia es un proceso quirúrgico que cambia la apariencia de la nariz. Esta consiste en la reconstrucción, modificación, reducción o ampliación de la nariz mediante la aplicación de técnicas quirúrgicas tales como una rinoplastia abierta o cerrada, que tiene el fin de devolver o remodelar lo que es la anatomía de la región nasal. Esto hay que tomar en cuenta también la edad del paciente. Estos procedimientos de carácter ambulatorio y de riesgo mínimo, estos requieren lo que es el uso de anestesia local. Durante un tiempo la rinoplastia también fue orientada solo a pacientes con alteraciones de origen congénito, sin dejar al lado aquellos casos donde presentaban lo que son traumatismo y lesiones de distinta índole, que conllevan lo que es a una reconstrucción o modificación de esta área. Así también en los últimos años se llegó a utilizar lo que es la rinoplastia como un procedimiento de carácter estético. Tenemos también que la capacidad aquí del cirujano para obtener lo que es una apariencia natural va a depender de un acercamiento conservador y flexible. Y es importante lo que aquí el análisis preoperatorio y la selección del paciente para un buen resultado. Es fundamental también un diagnóstico correcto. Los componentes de la nariz intervenida quirúrgicamente van a experimentar lo que es una serie de cambios, tanto en la forma como el volumen y también así la estructura, que exigen del cirujano la preparación para predecir a largo plazo. También la rinoplastia en los últimos años, esto se ha llegado a lo que es a constituir en uno de los procedimientos quirúrgicos más empleados y tiene como objetivo principal la reconstrucción nasal con fines ya sean estéticos o funcionales, utilizando para ello lo que son técnicas que van desde pequeñas modificaciones en las partes blandas hasta lo que son procedimientos complejos en los cuales se va a ver involucrado lo que es el tejido óseo. Ya. Como otro punto vamos a dar lo que es el dorso nasal. Una pequeña introducción al dorso nasal. Aquí el grosor de la piel, aquí va a cambiar lo que es a lo largo de la longitud del dorso. Es grueso sobre el nacio, más delgado en el riñón y grueso lo que va a ser en el área de la sobrepunta. Es esencial también notar esto debido a que un perfil dorsal recto del hueso y el cartílago no generaría lo que es un perfil estético. En su lugar, va a crear lo que es una concavidad a lo largo del dorso donde la piel es más delgada. Por lo tanto, aquí va a ser importante preservar lo que es una leve convexidad cerca del riñón para conservar lo que es la anatomía de la envoltura del tejido y también de la piel. Ya. También va a haber parámetros para el manejo del dorso nasal. Tenemos también a la altura del radix nasal, este debe ser aproximadamente 2/3 de la longitud nasal. El nivel de lo que es el radix nasal, ese se debe localizar a nivel del pliegue supratarsal. Tenemos también la regularidad del dorso nasal. Aquí el dorso recto tiene que estar libre de irregularidades o desniveles. Tenemos el contorno del dorso nasal. Este se debe delimitar lo que son dos líneas divergentes desde la región supraciliar hasta los puntos luminosos de la punta nasal. Tenemos también el plano del dorso nasal. Aquí el plano de 1 o 2 milímetros posterior al plano entre el radix y la punta. Tenemos la percepción óptica global del dorso nasal. Aquí se requiere lo que es una percepción tridimensional desde la óptica anteroposterior que va a delimitar lo que son ambos cantos y hemicaras de manera simétrica. Tenemos también lo que es la anchura del dorso nasal. Aquí el injerto sobrepuesto del dorso nasal, este permite dar lo que es un soporte a la porción media de la nariz y va a mejorar lo que es la anchura nasal. Tenemos la función valvular o desviaciones septales altas.
Aquí se prefiere lo que es la seguridad de camuflaje con injertos del dorso a una manipulación quirúrgica en la zona rinoceptal alta por riesgos de colapso nasal. Tenemos también la reducción del dorso. Para una reducción del dorso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta se va a llevar a cabo después de haber situado la punta en posición, a excepción de aquellos casos en que el caballete es muy desarrollado y esté deformando la punta, situando lo que es en una posición anómala. Al resolver esta deformidad del dorso, la punta alcanzará una posición normal. También antes de proceder lo que va a ser a la reducción, se debe estudiar el grosor, como habíamos dicho, y el tejido subcutáneo. Por lo general, las jivas dorsales tienen origen cartilaginoso. Pueden eliminarse con un corte o por un raspado y es frecuente que combine con las osteotomías laterales para prevenir lo que va a ser una deformidad del techo. También tenemos la recepción del dorso. Esta tiene que ser submucosa. No debe penetrar lo que es el muco pericondrio ni el muco periósteo del techo nasal. Y si esta se teme que la recepción, esta llegue a tener lo que es un grosor como para alcanzarlos. También vamos a tener que se practica lo que es aquí un despegamiento inferior y este es necesario para preparar lo que es el plano de disección, el subepicondrio sobre lo que son los cartílagos triangulares, el subperiostro sobre los huesos nasales. Aquí la extensión del despegamiento periósteo tiene que ser limitada a la zona del dorso, a estirpar. Es necesario también que permanezca el periósteo unido a los huesos para que se mantenga lo que es el soporte de la bóveda nasal. A continuación, vamos a tener lo que es la técnica quirúrgica. Tenemos como primer punto la disección mucopericondrio. Esta se va a disecar lo que es lo más cefálicamente posible bajo lo que va a ser el cartílago lateral superior. Aquí el mucopericondrio septal, aquí se continúa lo que es en disección hacia el cartílago lateral superior. Esta vamos a realizar lo que son movimientos circulares hacia lateral. También tenemos otro punto, como es la desarticulación del cartílago lateral superior, del septo y huesos propios. Esta se realiza, como podemos observar, con tijeras o bisturí. Luego se desarticula lo que es el cartílago lateral superior del hueso propio nasal, respetando lo que va a ser su integridad. Vamos a realizar aquí movimientos circulares hacia el lateral, respetando la porción del cartílago lateral superior que se inserta bajo el hueso, como podemos observar aquí en las imágenes. Vamos a tener también lo que va a ser la recepción de la jiba cartilaginosa. Esto se va a realizar ya sea con bisturí o tijera. Tenemos también la resección gruesa de la jiba ósea. Aquí, previo a este paso, los cartílagos laterales superiores deben estar lo que son plegados para su protección. Aquí la jiba ósea se reseca en su mayoría con una raspa comedora, como podemos observar. También tenemos otro punto, que es la regularización de los huesos propios. Aquí se realiza con lo que es la raspa diamantina, correspondiendo a lo que es al esculpido, donde se regularizan lo que son los huesos propios hasta el nivel deseado. Con esto se va a lograr lo que es un dorso liso, irregular, sin imperfecciones, que posterior puedan ser estas palpables. También con esta técnica nos decía que incluso se puede reducir lo que es el rátex. Aquí, como podemos ver en la primera imagen, se está haciendo el esculpido dorso óseo con la raspa diamantina. Y aquí ya se observa lo que es el dorso óseo liso. Vamos a hablar del raspador. Este, este se emplea o se realiza eh, en un sentido y dirección adecuado, mediante el que se van a ir lijando las partes necesarias
con el fin de evitar lo que van a ser lesiones de estructuras circundantes del campo operatorio, realizando también el retiro de los residuos óseos y cartilaginosos con una cucharilla quirúrgica, ya que estos se van a tornar visibles tras lo que va a ser la intervención quirúrgica. Removida lo que va a ser ya la jiba con el raspa o el raspador, puede quedar lo que es un espacio abierto entre ambos huesos nasales, en el cual se cerrará mediante el procedimiento llamado osteotomía, que se hablará posteriormente. Osteotomo. El osteotomo de Rubin extrae la joroba ósea dorsal mediante una osteotomía de alto impacto y fuerza contundente que normalmente se realiza sin visualización. En cuanto al procedimiento, la resección por partes, primero del cartílago y después del hueso, permite aplicar un método controlado y progresivo. Vamos a introducir un bisturí número 15 en ángulo recto en la parte lateral de la unión de los cartílagos triangulares con los huesos nasales y se atraviesa la totalidad del dorso cartilaginoso asomando por el otro lado. Es decir, si es que el bisturí entró por el lado izquierdo, se debe ver la punta en el lado derecho. Se reducirá el dorso óseo usando el osteotomo. Los autores prefieren el osteotomo de Rubin, que tiene un pequeño resalte que permite estabilizarlo horizontalmente. Se inserta en el lugar en el que se empezó la extirpación cartilaginosa, punto en el que engarza perfectamente el borde cortante del osteotomo con el instrumento apoyado aquí. Se observa el eje mayor del mismo y se traza una línea imaginaria en la que se hace una proyección del trayecto y de su salida del caballete cerca del ángulo nasofrontal. Se empieza a golpear con el martilleo es doble, un golpe de tanteo más débil y el otro el de acción más enérgico. Se extrae el caballete parcialmente unido al dorso con una pinza tipo mosquito. Posteriormente tenemos el dispositivo ultrasónico. Aquí tenemos el aspirador ultrasónico de huesos. Este permite precisión y proporciona facilidad de uso en múltiples pasos de rinoplastías estéticas y funcionales. El aspirador ultrasónico de huesos emulsiona el hueso con tecnología de vibración ultrasónica. Esta tecnología permite cortes óseos suaves al tiempo que minimiza de manera efectiva el trauma al tejido blando circundante y subyacente. El grado de extracción ósea depende de la geometría de la punta quirúrgica, el ajuste de potencia de la consola, la densidad del hueso y la cantidad de tiempo que la punta quirúrgica pasa en contacto con el hueso. En general, cuanto mayor sea el ajuste de potencia y menos denso sea el hueso, más rápido y más fácil la punta de la pieza de mano corta el hueso. Además, se ha descubierto que las puntas de los huesos son eficaces no solo para cortes de huesos, sino también para el contorneado del cartílago. En cuanto a sus usos, este se ha utilizado para la eliminación de la joroba dorsal ósea y la columna nasal, la profundización y recontorneado clavelar de los huesos nasales, la reducción de cornetes y para la eliminación de la espina dorsal endoscópica. En cuanto a su procedimiento, la rinoplastia sónica se realiza típicamente a través de un abordaje abierto. Para abordar el dorso óseo y cartilaginoso se inserta un retractor de Aufrich debajo de la envoltura de tejido blando para permitir una visualización completa del área. El tabique cartilaginoso se baja con un bisturí. La incisión a través del tabique generalmente se lleva a cabo debajo de los huesos nasales y el cartílago del tabique se extrae del campo. A continuación, se utiliza el aspirador ultrasónico equipado con la punta de la garra de Spätzler para eliminar la cantidad deseada de hueso nasal. El dispositivo no eliminará el tabique cartilaginoso subyacente ni los cartílagos laterales superiores. Estos deben bajarse por separado con tijeras o bisturí. El movimiento de torsión longitudinal del dispositivo ultrasónico con irrigación y succión simultáneas permite una extracción gradual y precisa del hueso en un campo quirúrgico limpio. La envoltura de tejido blando se vuelve a colocar periódicamente y se inspecciona la vista de perfil
para evaluar la cantidad de reducción de la joroba dorsal. Una vez que se logran la altura dorsal deseada y el contorno del dorso, se realiza cualquier refinamiento de la punta y reconstrucción de la bóveda media necesarias. Después de las osteotomías, los escalones óseos se pueden abordar con el dispositivo ultrasónico. Aumento del dorso. En cuanto al aumento del dorso nasal, se suele realizar para fortalecer esta zona y mejorar las imperfecciones del contorno. Es importante en el contexto de una rinoplastía secundaria con pérdida de soporte nasal y otras deficiencias estructurales producidas por etiologías traumáticas o congénitas. Para la corrección de este tipo de alteraciones es importante el relleno a utilizar existiendo una amplia variedad de injertos. En este contexto es importante comprender las propiedades de interacción del injerto utilizado con el tejido subyacente, ya que estos pueden influir en los resultados a mediano y largo plazo. Los tejidos autólogos son los materiales preferidos en la reconstrucción nasal debido a su biocompatibilidad y a su menor riesgo de infección y exposición, en comparación con los materiales homólogos. Uso de tejido homólogo. Los más utilizados son los injertos homólogos de cartílago costal. Los injertos homólogos de cartílago costal han sido utilizados ampliamente debido a que son una alternativa eficaz a los injertos autólogos, ya que eliminan la morbilidad del sitio donante. Aunque ha habido algunos informes sobre una alta tasa de absorción a largo plazo para injertos homólogos de cartílago costal, estudios recientes han demostrado una baja tasa general de complicaciones asociadas con los injertos homólogos de cartílago costal en rinoplastía. El cartílago costal homólogo irradiado se puede utilizar para casi cualquier soporte estructural de la nariz, al igual que el de un cartílago autólogo. Puede utilizarse como extensión septal, puntal columnar, onlay dorsal, listón e injerto de punta. En cuanto al procedimiento, el método del cartílago costal homoinjerto irradiado. En primer lugar, una vez que se abre la nariz y se determina con precisión los injertos necesarios, se puede elegir la pieza óptima del cartílago costal homoinjerto irradiado. El injerto homólogo del cartílago costal se almacena en una botella de solución salina con el pericondrio adherido que se retira antes de tallar. El pericondrio se elimina con un bisturí número 10, el cual elimina cualquier componente celular o memoria pericondrial que puede contribuir a su deformación. Posteriormente, el cirujano deberá determinar la distancia entre la base y la punta con el extremo de madera de un aplicador con punta de algodón. La distancia entre la base y la punta se mide luego con una regla que es de aproximadamente 4 centímetros en la mayoría de los pacientes. El injerto ideal es un cartílago continuo y relativamente recto que tenga al menos 5 centímetros de largo para permitir una longitud adicional para el tallado. Posteriormente se deberá cortar la nervadura por la mitad a lo largo del eje largo. Proporciona dos piezas similares para cada injerto, de modo que habrá una segunda pieza utilizable en caso de que surja un problema con la primera. Y finalmente se ha descrito que la mayor parte de la deformación ocurre dentro de los primeros 15 minutos después del tallado. Por lo tanto, los injertos se mantienen en solución salina durante 20 minutos para dar tiempo a cualquier deformación inicial. Se talla una muesca en el injerto de aumento dorsal para interdigitar con el injerto de reemplazo del tabique caudal para mayor estabilidad. El injerto está en proceso de colocarse plano sobre el dorso. Cuando esté en la posición final, el injerto se bloqueará en su lugar con el extremo craneal del injerto de reemplazo del tabique caudal encajado en la muesca. Luego, los injertos de aumento dorsal deben fijarse al dorso cartilaginoso para evitar torsiones o migraciones, con 2 a 4 suturas circunferenciales de polidioxanona 6,0.
Las suturas están en lo suficientemente apretadas para crear una muesca en el injerto para garantizar su estabilidad. Ya. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el tejido autólogo y este de aquí puede ser utilizado como hueso o como cartílago. El uso del tejido autólogo se dio con el objetivo de proporcionar volumen, disminuir la transición entre la unión osteocartilaginosa y elevar el radix nasal. En este de aquí, el septum es el principal sitio de elección para la extracción del cartílago. Sin embargo, en ocasiones este puede ser insuficiente, por lo que se recurre a otras zonas donantes como la oreja o la costilla. Se han descrito innumerables técnicas quirúrgicas para llevar a cabo un aumento adecuado del dorso nasal, las cuales han evolucionado notablemente hasta llegar al aumento del dorso nasal con el uso del cartílago, y este de aquí va a ser de fácil acceso, viable, fácil de preparar y moldear. Una de las técnicas más actuales es la publicada en el 2017 por el Dr. Vázquez García y colaboradores. Este de aquí se hizo con el objetivo de aumentar el dorso nasal utilizando un implante blando de tejido conectivo laxo, el cual se va a obtener de la región retroauricular. Se le va a tunilizar y rellenando con cartílago troceado proveniente del septum o de la concha o en ambos. El tejido conectivo laxo es el tejido conjuntivo que tiene como función relacionar y soportar los tejidos. Es un medio de intercambio de las células y la circulación sanguínea y linfática. Esta de aquí va a ayudar a la defensa y protección del organismo, ya que va a estar constituidas por células como los fibroblastos, las fibras colágenas, elásticas, macrófagos y linfocitos. En base a las características que se presentó, se consideró una alternativa útil para lo que es la cobertura y la adaptación de la forma del dorso, lo que va a lograr un dorso nasal con un contorno más liso, uniforme y con un suficiente volumen. El resultado del mismo fue disminuir lo que son las complicaciones. La técnica. Esta va a darse bajo anestesia general, usando las técnicas de rinoplastía abierta, y se va a obtener cartílago troceado de la concha auricular o del septum nasal. Se la envuelve en tejido conectivo laxo, el mismo que se va a ser extraído de la región retroauricular. Y además de ella, el área del tejido conectivo laxo retroauricular extraída debe ser de 3 por 3 centímetros. Como se puede observar ahí, se está extrayendo ya el cartílago y en la segunda imagen ya se extrayó y ahora se la está midiendo. Luego de ello, va a suturar en forma de tubo utilizando una jeringa de insulina como guía. Luego la vamos a rellenar en el tubo con cartílago troceado de la concha auricular y del septum nasal, y estas de aquí van a ser en fragmentos de 0.5 a 1 milímetro de diámetro. Como se puede ver ahí, se está haciendo el relleno del tubo de tejido conectivo. Ahora vamos a suturar con Vicryl 4.0, el tubo rellenado por sus dos extremos para evitar la salida del contenido. Luego vamos a colocarle el implante externamente sobre la piel del dorso nasal para examinar si es que el ancho y el largo están adecuados al paciente. Como siguiente punto, se va a introducir el implante blando en el dorso nasal con 2 o 3 puntos de fijación externa a nivel de la nación y la suprapunta, y con esa sutura va a ser hecha con etilón 3.0. Finalmente se va a anudar externamente una placa plástica, colocando a lo largo de la piel del dorso nasal, que será retirada a los 8 días postoperatorios. En este de aquí podemos ver que ya se está usando la placa. Implantes sintéticos. Bueno, las complicaciones de algunos injertos autólogos se han podido evidenciar debido a que estas en ocasiones pueden ser visibles, a veces se pueden palpar, pueden absorberse o desplazarse. Para evitar esos fenómenos, diferentes autores han propuesto la opción de recubrirlos con biomateriales o con fascia, como es el uso del machacado, troceado o en lonjas en forma de tabaco, los cuales se van a asociar a la fascia de látex o de materiales como lo que va a ser la hidroxiapatita
implantes de silicona, el polietileno de alta densidad, conocido como Medpor, y la politetrafluoretileno, la cual se va a denominar Gore-Tex. Dentro de las alternativas que se encuentran algunas de las técnicas para implementar estos injertos, es la primera, la técnica del doctor Onur Erol, la cual se le va a determinar como técnica de Turkish Delight. Esta de aquí utilizó materiales sintéticos absorbibles como medio de contención temporal de los injertos del dorso nasal, y las técnicas va a consistir en la colocación de múltiples piezas del cartílago con un tamaño de 0.5 a 1 milímetro envuelto en sugricel laminar. Este sugricel laminar no es más que un material hemostático hecho de células oxidizada y van a ser colocadas en el dorso del plano subcutáneo. Además de ello, se evidenció que el sugricel o cartílago picado va a incrementar lo que es el contenido de colágeno y va a inhibir la capacidad de regeneración de la condrocitaria, por lo que esta de aquí se descartó, y esta de aquí, si es que se llegase a utilizar, nos va a demandar las siguientes maneras, un relleno, hacer un ajuste de relleno. La otra técnica utilizada también es la fascia temporal con cartílago machacado, que fue propuesta por Guerrero Santos. Esta de aquí, luego de ella, aparte de Guerrero Santos, fue también hecha por Daniels. ¿Con qué finalidad? La de lograr y aumentar y remodelar el dorso nasal. Sin embargo, se evidenció que a corto plazo, este de aquí dio un infiltrado inflamatorio focalizado y además de ello con potencial regenerativo de cartílago y la reacción a cuerpos extraños. Además, se dio que a mayor plazo se corroboró una mínima cantidad de cartílago, lo que nos va a determinar una fibrosis extensa. Por lo tanto, se concluyó que en este medio de contención del cartílago para aumentar el dorso nasal se inhibe la proliferación cartilaginosa, lo cual va a disminuir la viabilidad del cartílago y va a reducir su viabilidad a largo plazo. Y además, en contraste, la utilización de la fascia como método de contención no es muy viable. Otra de las técnicas más importantes y muy recomendados hoy en día en nuestro medio es el uso de la matriz cartilaginosa 3D, que consiste en la colocación de cartílago septal, auricular o costal ligeramente machacado. Esta de aquí va a estar entre dos capas de gelatina porosa o espongostán, la que fue denominado. Y esta de aquí se la va a obtener con la fijación de cartílago gracias a su adherencia por el velcro y el crecimiento cartilaginoso y una altura de hasta 6 milímetros del dorso a partir de la neocartílago. Un buen resultado de la definición del dorso, y esta de aquí nos va a determinar una flexibilidad, una maleabilidad de la matriz, por lo cual esta de aquí, esta técnica es experimental y a su vez es clínica. Debemos determinar antes de empezar con el procedimiento de que la gelatina de esponja es un material cuyas características hemostáticas son similares a la de sugricel, con aparentes ventajas de textura, flexibilidad y ultraestructurales que permiten un mejor perfil de biocompatibilidad. Bueno, la técnica utilizada para la matriz 3D es que bajo anestesia general y mediante infiltración local con lidocaína más epinefrina, se va a iniciar la cirugía mediante un abordaje transcartilaginoso para la resección de un borde cefálico de cartílago lateral inferior e incisión transfixante transcolumnar para la liberación completa de la punta nasal. Bueno, luego de ello se va a realizar lo que es la septoplastía funcional con una toma de injerto cartilaginoso y un despegamiento del dorso y de las paredes laterales en un plano profundo y en forma de roma. Aquí ustedes pueden ver un abordaje transcartilaginoso con la resección de bordes cefálicos y cartílagos alares. Aquí podemos ver las redes laterales de la punta nasal.
Luego de ello, tenemos que la gibectomía se lleva a cabo con un osteotomo y la regularización de bordes con una legra número 4, la cual va a estar retirada de restos tisulares y óseos con cucharillas y lavado gentil con una solución salida. Para la pirámide nasal se emplea una osteotomía lateral baja percutánea para el cierre del techo nasal. Aquí podemos ver la osteotomía laterales bajas percutánea. Luego de ello se va a preparar los injertos cartilaginosos necesarios y específicos dependiendo del caso. Se inicia con un diseño de poste para la columela, hecho preferentemente con la porción caudal del septum nasal, para su colocación entre las cruras mediales. En la siguiente imagen de su lado derecho tenemos que el resto del cartílago septal se va a limpiar y se va a machacar ligeramente mediante pinzas fenestradas. El injerto se coloca entre dos capas de esponja, que estándar seco y como a manera de emparedado. Y esta de aquí se va a colocar sobre el dorso con pinza de bayoneta. Aquí tenemos ya el diseño y la colocación del emparedado de esponja con cartílago septal manchado en el dorso nasal y la distribución uniforme del mismo. Finalmente, vamos a trabajar la columela y la punta nasal con puntos de sutura o injertos y así como lo requiera cada caso. Se va a utilizar una ferulización interna y externa convencional. Esta de aquí es importante no retirarla, los tapones nasales hasta los 5 días de postoperatorio y mantener la ferulización externa durante al menos 21 días con 2 recambios intermedios. Como pueden ver, finalmente, este es el resultado. Aquí tenemos una mujer de 24 años de edad con una nariz corta, poca altura del dorso nasal y punta nasal bien poco definida. Es tratada mediante rinoplastia cerrada con resección de bordes cefálicos alares, toma de injerto septal e injerto del dorso nasal con un cartílago machacado envuelto en esponja. Y este de aquí, finalmente, la siguiente imagen que tenemos a su derecha, este de aquí va a ser el resultado en 6 meses después de la cirugía. Ahora les hablaremos sobre la politetrafluoretileno, o conocido también como Gore-Tex. Bueno, en Cartagena desde hace aproximadamente 10 años se ha estado realizando lo que es el manejo del dorso nasal en rinoplastia cerradas con una técnica que aún no se ha descrito, la cual se ha denominado cartílago en puente, o también conocida como CEP. Esta consiste en tomar una lonja de cartílago o Gore-Tex y suturarlos en los extremos de las lonjas más cortas del cartílago apiladas, asemejando a una forma de puente. La técnica que se utiliza dentro de esta para la reconstrucción del injerto dorsal CEP requiere 3 fases. Una de ellas es la septoplastía. En esa fase de aquí vamos a implicar lo que es la infiltración de lidocaína más de epinefrina al 2% y posteriormente la incisión transfiaxiante, lo cual va a ser la creación de túneles subpericóndricos y la resección del cartílago cuadrangular. El siguiente paso es la modelación del injerto CEP. Este de aquí se va a cortar una lonja de cartílago superior y fragmentos más pequeños y luego se van a suturar fragmentos más pequeños al borde inferior de la lonja en cada extremo con un nylon 5-0 en forma de un puente y de acuerdo con el defecto del dorso nasal y se conserva el nylon para la fijación posterior. Esto de aquí dependiendo de cada paciente. Y finalmente tenemos la fijación del CEP al septo. Esta de aquí va a disminuir la fase en que se fija la estructura del septo caudal con un punto de sutura. En el video podemos ver cómo están retirando un injerto de Gore-Tex y luego de ello le acomodan muy bien. Esta técnica de aquí es muy utilizada. Para ello de aquí se va a hacer una incisión transcolumnar
columelar en B invertida con inserción intracartilaginosa para exponer todo el marco osteocartilaginoso. Se va a disecar lo que es la cuidadosa y extensamente toda la bolsa de tejido blando del tejido nasal para reducir la extensión en lo aloplasto y alargar la nariz. En este caso, los cartílagos laterales inferiores no se disecan debido a que son necesarios para proteger el implante de la flacidez que existe y potencialmente resulta la fuerza destabilizadora de la envoltura del tejido blando. Mientras tanto, el aloplasto del Gore-Tex en forma de L se forma en una pequeña mesa estéril con una hoja nueva y guantes nuevos. El implante de Gore-Tex se va a adaptar a lo que es la forma deseada de acuerdo a las necesidades del paciente. Normalmente el espesor de esta va a ser de relleno del dorso medial aproximadamente de 2 a 5 milímetros y que este de aquí va a aumentarse dependiendo de la persona hasta 3 a 6 milímetros en la joroba si fuera necesario. Finalmente vamos a suturar el parche de Gore-Tex implantado originalmente para aumentar el grosor del paciente, lo que requería un dorso nasal prominente. Este de aquí va a ser cerca de la punta y el implante se va a adaptar al grosor apropiado. Como ustedes pueden ver, ahí le están introduciendo ya el implante de Gore-Tex. La parte de la punta del implante de Gore-Tex en forma de L se la va a afeitar a una longitud de aproximadamente 1 centímetro y luego se va a suturar en la parte lobular utilizando una polidiaxonona de 5,0. En esta de aquí podemos ver la forma y posición del Gore-Tex. Y este de aquí, el implante de Gore-Tex en forma de L, que se talló en una forma deseada, y este de aquí se muestra el mismo implante después de tallar con un ángulo de visión diferente. Y finalmente tenemos aproximadamente un diagrama de cómo va a quedar este Gore-Tex. Este de aquí, pueden ustedes observar que va a ser el resultado de varios pacientes que se hizo durante el estudio de CEP utilizando Gore-Tex. Ahora tenemos finalmente las osteotomías. Bueno, en la osteotomía tiene la finalidad de conservar, aumentar o cerrar el dorso en aquellos casos que exista la necesidad de resecar la jiba osteocartilaginosa, con el objetivo de adelgazarlo, además la anchura en la base nasal. Según el abordaje puede clasificarse en internas o externas, además de su tipo, que estas de aquí van a clasificarse en laterales, mediales, transversales y finalmente estas pueden estar combinadas. Y finalmente tenemos el nivel, que esta de aquí puede ser en baja, alta, baja, baja o a doble nivel. Ya. En la mayoría de los casos, la utilización de osteotomías laterales externas, bajas o simétricas, es lo más utilizado, pero sin embargo la osteotomía lateral baja permite en una sola fractura incluir una ceja de la apófisis ascendente del maxilar en conjunto con los huesos nasales, lo cual va a iniciar una apertura periforme y terminando cerca de la incisión del canto interno. Existen variantes para incrementar el dorso nasal, el cual incluye un pequeño segmento óseo de la apófisis ascendente del maxilar aproximadamente de 3 milímetros de altura, siguiendo la longitud antes descrita, la cual va a permitir una dimensión vertical extra del colgajo óseo. Aquí se puede observar una osteotomía con aproximadamente 3 milímetros de la apófisis del maxilar para ganar una dimensión vertical. Finalmente, tenemos el procedimiento. Bueno, en este de aquí podemos ver una osteotomía lateral externa y se inicia con una apertura de la piriforme en un punto lateral a la cabeza del cornete inferior en la línea tangente a este. Al comenzar en este lugar se va a respetar el triángulo del hueso, la apertura piriforme proveniente del estrechamiento de la entrada de la fosa nasal, al llevar a cabo la fractura y el desplazamiento medial de la pared lateral de la piriforme. Y en esta zona triangular se va a insertar el tejido conjuntivo de la ala nasal y al respeto de esta proporción ósea previniente, la cual va a ser la parte del colapso de la ala nasal.
Luego de ello se va a decidir si es que se va a despriorizar el trayecto de la osteotomía, lo que generalmente en ocasiones no es necesario. La osteotomía recorre la apófisis del maxilar, no el hueco nasal, sino la apófisis del maxilar, desde el punto anterior señalado lateralmente de la cabeza del cornete inferior. Esta de aquí se va a denominar como el nivel alto, lo cual se va a adentrar luego de la misma para ir girando, y esta de aquí se va a determinar como el nivel bajo y se va a dirigir al punto situado entre el dorso y el canto interno, que esta va a ser otra vez el punto alto. Aproximándose a la osteotomía medial, pero sin reunirse con ella, se deja un puente de hueso intacto entre ambas. La maniobra finaliza al correr entre los dedos pulgares y los índices del dorso nasal y ejerce la presión necesaria para que el hueso se fracture y se produzca el cierre del techo abierto. Como lo pueden ver ahí, el doctor está pues presionando para que se cierre. Bueno, y luego de esto, del abordaje descrito, esta se puede decir que es un abordaje endonasal. Sin embargo, existen otros tipos de abordajes, pero este de aquí es el más utilizado. Como pueden ver ahí, finalmente se termina la rinoplastia y se verifica que esté bien cerrado para que el fractura del hueso esté realizada correctamente y que se cierre el techo nasal. Técnicas para el tratamiento de la punta nasal. Vamos a empezar este tema diciendo que quien domina la punta de la nariz es aquel que domina la rinoplastia en general. El enfoque de la punta nasal requiere de una planificación y ejecución cuidadosas, ya que la punta nasal es una de las características más importantes en la estética facial de una persona. Por lo tanto, una rinoplastia exitosa dependerá de lograr un refinamiento y definición adecuados de la punta nasal. Cuando hablamos de la asimetría, el ancho excesivo y la mala definición de la punta, hacemos referencia a que estos son problemas comunes en pacientes que se realizan una rinoplastia primaria o secundaria, y lograr una forma agradable de la punta nasal se ha convertido en uno de los problemas más desafiantes en la rinoplastia. Se han propuesto múltiples técnicas para el refinamiento de la punta de la nariz y de la definición. Dentro de estas técnicas tenemos la técnica estándar de ajuste cefálico de los cartílagos lateral inferior, la técnica de sutura y transección de los pilares alares y el uso de múltiples tipos de injerto de cartílago. Y además de estas vamos a tener muchas otras técnicas que nos ayudan en esta área. Proyección de la punta. Cuando hablamos de la proyección de la punta, vamos a hacer referencia a la distancia que sobresale a la nariz del rostro. Con frecuencia, la pérdida de la proyección de la punta nasal es particularmente severa, como ya dije anteriormente, después de que los pacientes se hayan realizado una rinoplastia abierta. Hay que tener en cuenta aquí que dejar una punta demasiado desproyectada o una punta sobreproyectada nos dará un resultado pobre y al mismo tiempo habrá un déficit en la armonización del resto de las estructuras de la nariz y la cara. Por lo tanto, para saber cuál es la proyección de la punta, cuál es la proyección ideal de la punta, nos vamos a guiar mediante el método o la relación de Good. Esta lo que hace es que va a formar un triángulo que va desde el naso o el ángulo nasofrontal hacia el surco o pliegue alar facial. Posteriormente, este se dirigirá hacia la punta nasal y finalmente irá desde el naso a la punta formando un triángulo. Ahora, vamos a tener diferentes técnicas para la proyección de la punta. Algunas nos ayudarán a acortar la longitud, mientras que otras nos ayudarán a disminuir la proyección de la punta. Las técnicas que nos sirven para disminuir la proyección de la punta implican que van a acortar la longitud de los pilares laterales y mediales. Generalmente, esta se realiza mediante una superposición de cartílagos. Aquí algunas de estas técnicas nos ayudarán
a modificar la rotación. O sea, estas técnicas van a cumplir, bueno, algunas de estas van a cumplir dos funciones que serán tanto la rotación como la proyección de la punta. Ahora, cuando hablamos de aumentar la proyección de la punta, aquí los métodos que se usen van a depender de la cantidad de proyección que necesite cada paciente. Ya, dentro de los métodos que podemos usar para la proyección de la punta, tenemos a la colocación de un puntal columnar. Este lo que hace es que aumentará ligeramente la proyección al momento que realza el pilar medial. Esta técnica consiste en separar las cruras mediales, como se observa en el video. Al momento que separamos las cruras mediales, vamos a colocar un trozo rectangular de cartílago. Este cartílago será tomado a partir del cartílago septal y se mantiene en este sitio mediante suturas. Otra técnica que es muy buena es el injerto de extensión septal. Esta es una forma poderosa de aumentar la proyección de la punta y también tiene un impacto enorme en lo que es la rotación. Esta técnica se va a realizar fijando un injerto de cartílago septal, dorsal o caudal. Este se va a extender entre los cartílagos laterales inferiores y la porción distal del injerto mejorará el área del supratip o esta zona, o este supratip también se conoce como suprapunta y lo que hace es que nos ayudará a fijar el ángulo que nosotros deseamos. Ahora, cuando comparamos los dos métodos usados para la proyección de la punta, hay que tener en cuenta que en comparación del puntal columnar, el injerto de extensión septal va a demostrar mucha más eficacia en lo que es la proyección de la punta. Y finalmente, hay que hablar del injerto del cartílago, ya que preferentemente el injerto tiene que ser tomado del cartílago septal, pero en el caso de que este no esté disponible, se debe considerar otras opciones, como por ejemplo tomar el cartílago de la oreja o de las costillas. Rotación de la punta. En la rotación de la punta, la posición de la punta nasal es un factor estético importante para los pacientes, ya que cuando estos acuden a las consultas de rinoplastía, muchos de ellos están descontentos con su ángulo nasolabial, por lo tanto, acuden porque desean modificar este ángulo. Aquí también vamos a tener muchos métodos para lograr la rotación cefálica de la punta, y la técnica que se va a utilizar igualmente va a depender de la cantidad de rotación que necesite cada paciente, ya que si hacemos una rotación excesiva, esta nos va a dar como resultado que las fosas nasales se vean muy abiertas, y en el caso de que si hacemos una rotación insuficiente, esta va a producir una punta caída o también se conoce como punta tótica. Esta punta tótica puede causar una apariencia envejecida, porque si algo se sabe es que la punta tiende a contrarrestar el tiempo. Además, en las mujeres, esta se puede ver como que más masculina cuando no tiene una rotación correcta. Cuando hablamos del ángulo de la punta ideal, vamos a decir que en las mujeres el ángulo ideal va a ser de entre 95 a 105, mientras que en los varones el ángulo ideal será de entre 90 a 95. Dentro de los métodos para realizar una correcta rotación, tenemos el corte cefálico de los cartílagos laterales inferiores. Esta técnica lo que hace es que consiste en resecar el cartílago para crear un espacio entre los cartílagos laterales inferiores y superiores, y de este modo nos va a facilitar la rotación pasiva de la punta. El ajuste caudal septal es otra técnica que se usa para utilizar para la rotación de la punta. Esta lo que hace es que va a alterar la posición del asa y por lo tanto el ángulo nasolabial cambiará debido a sus relaciones con otras estructuras que definen la punta. Proyección y rotación de la punta nasal mediante la técnica de los domos inteligentes. Bueno, como ya hablé anteriormente, vamos a tener técnicas que nos ayudarán a la rotación y otras técnicas que nos ayudarán a tener una proyección adecuada.
Pues bien, esta técnica cumple las dos funciones. Ya. Bueno, la técnica quirúrgica, esta la podemos hacer mediante rinoplastia abierta o cerrada. La incisión que se puede usar aquí es una incisión en W. Se hace por encima de los pies de las cruras mediales del cartílago lateral inferior. Esta incisión es muy recomendada debido a que no deja cicatriz. Posteriormente se hará el trabajo del dorso, el trabajo del septum y la toma del injerto cartilaginoso. Aquí es importante saber que antes de manejar la punta nasal, primero se debe abordar el dorso y el septum, ya sea para realizar una septoplastía o para tomar o para la cosecha del cartílago septal que posteriormente se usará en la punta. Por último, una vez que ya tengamos el cartílago septal, vamos a proceder a tallar el injerto. La medida del mismo va a depender de cada caso en particular y del grado de proyección y rotación y la exposición columelar que se desee dar al paciente. Ahora, vamos a hablar sobre la definición del grado de rotación y proyección de la punta. Aquí vamos a seguir diferentes pasos. Lo primero que vamos a hacer es un estudio preoperatorio. Este estudio preoperatorio se puede hacer mediante un estudio computarizado o como el médico o el cirujano la maneje de mejor forma. Aquí, una vez tengamos el injerto, procedemos a definir el grado de proyección y rotación de la punta. Pero aquí es importante saber que siempre antes de realizar este paso es fundamental realizar, como ya dije anteriormente, un buen estudio preoperatorio de la rotación y la proyección que se desea lograr en los pacientes. Antes de realizar cualquier tipo de sutura, primero lo que se hace es que se recoloca el colgajo de piel y se comprueba si la proyección es la que se desea obtener. En caso de que se observe que hay una sobreproyección de la punta, lo que se hace es que se recorta la parte superior del injerto de extensión septal y en caso de que tengamos una subproyección, lo que se hace es que se recoloca el mismo. Ya. Para la fijación de los cartílagos alares al injerto de extensión septal, lo que se hace es que se comienza con un punto de sutura absorbible que va desde la parte inferior de las cruras mediales hacia la parte superior. Esto lo que busca es la nueva posición que se desea lograr del ángulo nasolabial. Aquí debe tenerse en cuenta que este puede retrocederse, avanzarse, elevarse o descenderse con respecto a la posición original y las suturas son aquellas que las suturas lo que hacen es que deben involucrar las cruras mediales y el injerto de extensión septal. Para esto podemos usar lo que es una aguja de 26,5 de pulgada. Posteriormente, lo que vamos a hacer o lo que se hace es que se marca la posición de los neodomos. Esto se hace mediante el robo de la crura lateral. Una vez que se haya realizado esto, se deja los neodomos a la altura que ya se había probado en el injerto de extensión septal y por lo tanto esto nos permitirá mantener con mayor precisión la proyección de la punta nasal. Ya, aquí se continúan realizando las maniobras de recorte de borde caudal en los cartílagos alares. Con preferencia, las medidas que se dejan van a ser entre 5 a 6 milímetros a nivel de los domos y de entre 7 a 9 milímetros en lo que es la crura lateral. Se continúa este proceso realizando las suturas transmodales. Esto se hace para definir en principio cada domo por separado. Por último, lo que vamos a hacer es que se maneja la rotación de la punta nasal, tomando como pivote o como centro la sutura del ángulo nasolabial.
Posteriormente se lleva a los domos a un conjunto de angulación deseada. Finalmente lo que se hace es que se realiza una sutura interdomal que involucra a ambos domos y el injerto de extensión septal para dejar así manejados todos los parámetros estéticos de la punta nasal. También se puede colocar puntos extras a lo largo de las cruras mediales y el injerto de extensión septal. Esto se hace con el objetivo de garantizar así un mejor soporte de la punta nasal. Técnicas de sutura para la punta nasal. En las últimas décadas, el uso de las suturas de la punta ha ganado una gran popularidad y se ha convertido en una de las técnicas líderes para lograr un refinamiento y definición adecuada de la punta. Las técnicas de sutura para abordar la punta nasal son antiguas como la rinoplastia. El doctor José Joseph es ampliamente reconocido como el primero en utilizar suturas para tratar las deformidades de la punta. Describió dos técnicas en especial. La primera fue la sutura columelar sectal, que esta sirve para rotar la punta nasal. Esta proporciona una mayor proyección mientras se estabiliza el complejo del lóbulo de la punta. Y la segunda sutura fue la que conocemos hasta la actualidad como sutura interdomal, que fue la primera sutura interdomal directa reportada en la literatura. A menudo se usaba para estabilizar los cartílagos laterales inferiores restantes después de una resección y esculpido importantes. A continuación les detallaremos las suturas de la punta nasal más utilizadas en la actualidad, entre las cuales encontramos la sutura transdomal, la sutura interdomal y la sutura sectal de la columela. La sutura transdomal. La mayoría de los pacientes que se someten a una rinoplastia primaria presentan una crura lateral cúpula plana. Las variantes en los ángulos de la cúpula nasal y su convexidad pueden producir diferentes formas y deformidades de la punta. Para estos pacientes, las suturas transdomales son muy eficaces para aplanar los pilares laterales y disminuir la horizontal contribución al contorno de la punta nasal bulbosa. La punta bulbosa y cuadrada son ejemplos de esto. La sutura transdomal es una sutura de colchón horizontal que se extiende del arco domal anterior al revestimiento vestibular. Esta sutura trae la domal y segmentos lobulares de cada domo individual en estrecha proximidad. Eso, por lo tanto, estrecha la punta nasal al reducir el ángulo que se encuentra entre el segmento domal y lobular de ambos pilares medios y reduce la distancia interdomal. El procedimiento. La técnica consiste en la colocación de una sutura de colchón horizontal que se atan medialmente entre las cúpulas, apretándolas gradualmente hasta lograr el efecto deseado, como se observa en el video. Las suturas generalmente se colocan de 2 a 3 milímetros en ambos lados del punto de definición de la punta requerido y se insertan en modo de colchón horizontal. Los nudos se atan medialmente entre los dos domos. El uso de dos suturas de la cúpula única separada se prefiere habitualmente para preservar la divergencia normal de los pilares intermedios y se debe tener cuidado de colocar las suturas superficiales al revestimiento vestibular. Los resultados netos de esta técnica es que esta proyecta la punta nasal mientras la estrecha. Presenta concavidad del borde alar
y la posible necesidad de un injerto del borde alar. Además, dependiendo de la posición de la sutura, se puede observar la rotación cefálica o caudal de los pilares laterales. La siguiente técnica es la sutura interdomal. Joseph describió lo que ahora se reconoce o se conoce como una sutura interdomal que proporciona estabilización, rotación de la punta y estrechamiento. Esta sutura proporciona una definición domal satisfactoria, un ancho interdomal y una igualdad domal. La sutura interdomal es una sutura interrumpida vertical simple, que se coloca entre las cúpulas del pilar medio de cada cartílago lateral inferior. Controla el ancho de la punta tanto en las cúpulas como en la región infralobular. La sutura interdomal aproxima a las cúpulas y se puede igualar domos de manera asimétricos. Sin embargo, toda la punta puede desplazarse hacia el lado más corto si hay una diferencia significativa en las alturas de las cúpulas debido a una crura lateral y medial corta. Esta sutura es particularmente útil para establecer el ancho entre los domos. Aumentar la tensión de la sutura disminuye la distancia entre las cúpulas y la sutura estrecha la punta y aumenta la proyección de la punta. El procedimiento se basa a continuación, como se puede ver en el video, el procedimiento, la sutura generalmente se coloca a nivel de 3 a 4 milímetros posterior a la cúpula y preserva la separación normal entre las cúpulas. La sutura interdomal es un bucle simple. Esta sutura se coloca desde la parte más anterior de una cúpula hasta la cúpula contralateral. A medida que se ata la sutura, las cúpulas se aproximan, lo que estrecha la punta y disminuye el ancho del lóbulo, como se puede observar en el video. Los extremos cefálicos de las cúpulas por lo general se permiten que estén separados entre sí por 3 milímetros. Esta sutura no debe estar demasiado apretada, de lo contrario las cúpulas se acercarán demasiado y se eliminará la divergencia natural entre los pilares intermedios y el ángulo lobular columelar quedará desafilado totalmente. El ancho total de la punta nasal está controlado por la sutura interdomal, así como la sutura transdomal. Una punta más ancha está planeada para pacientes masculinos y para mujeres esto puede ser controlado por las suturas interdomales y transdomales. Tipos de injertos de la punta nasal. El otorrinolaringólogo debe saber reconocer cuándo no es suficiente la preservación o la reorientación de estructuras para crear contornos nasales adecuados, debiendo utilizar injertos para lograr un resultado satisfactorio, estético y funcional. Las características de los distintos injertos disponibles han sido ampliamente discutidas. En rinoplastia, este tipo de injerto debe ser fácilmente disponible, fácil de tallar, mantener su forma en el tiempo y tener una rigidez y flexibilidad adecuada, además de evitar la morbilidad en el sitio a utilizar, especialmente la infección. En la rinoplastia, el injerto que se utiliza con mayor frecuencia es el injerto autólogo de cartílago. Este posee la fuerza necesaria para dar soporte estructural y además de ser utilizado como relleno. Su consistencia puede ser alterada siendo morselizado y usado en áreas superficiales con poco tejido que lo cubra, sin riesgos de extrusión. El cartílago puede ser extraído del septum de la concha auricular o costilla, siendo el septal el más utilizado
por contar con la ventaja de encontrarse disponible en el mismo campo operatorio. Entre las principales técnicas de injerto para la punta nasal tenemos lo que es el injerto flotante o de Goldman, el injerto de la incrustación de la punta, el injerto de la punta columelar o también llamado vástago o poste columelar. El injerto flotante fue descrito por primera vez por Goldman. Se utiliza para definir el perfil columeral o a su vez corregir una columela que esté oculta. Este va a ser moldeado y debilitado para evitar que aparezca debajo de la piel. Se inserta a través del segmento columeral de la incisión marginal. La preservación de la integridad de la piel columeral en la rinoplastía cerrada garantiza lo que es una estabilidad del injerto, sin la necesidad de una sutura como se realiza lo que es en una rinoplastía abierta. Es por ello que a este injerto se lo conoce como el injerto cosmético. Tenemos también lo que es el injerto de incrustación de punta. Este fue descrito por Peck. Es un pequeño injerto de cartílago colocado entre las cópulas nasales. La punta de Peck cumple las mismas funciones que un injerto online, lo cual nos permite aumentar la proyección de la punta y ajustar ligeramente la rotación de punta en virtud de su ubicación craneal o caudal. Este se da especial consideración a las personas que presentan lo que es una piel delgada, debido a la posibilidad del injerto se vuelva visible. Se puede suturar directamente a las cúpulas o puede insertarse debajo del tejido blando y fijarse en un lugar con una sutura transcutánea. En este caso, la posición deseada es marcada externamente para ayudar a lograr un posicionamiento preciso. Tenemos lo que es el injerto puntal columeral. Daley propuso lo que es una sutura de colchón para estabilizar este injerto en su lugar. Vale recalcar que en la actualidad este injerto es el más utilizado, lo que corresponde en una rinoplastía. Es un injerto de cartílago rectangular que mide aproximadamente de 8 a 12 milímetros de largo, de 3 a 4 milímetros de ancho y de 1 a 2 milímetros de grosor. Como podemos observarlo aquí. Este se va a encontrar asegurado entre los pilares medial para poder apoyar la proyección de la punta de las narices bulbosas y en la punta de las narices de las personas que presenten lo que es una piel muy gruesa. Si llega a existir un compromiso de mecanismos de soporte de la punta nasal durante la cirugía de rinoplastía, se puede aplicar un puntal columeral para prevenir lo que es la apoptosis posoperatoria de la punta nasal. También se puede usar puntales para aumentar suavemente la proyección de la punta y aumentar la rotación. También se puede colocar un puntal columeral a través del abordaje endonasal, donde se realiza una incisión hemitransfección. Luego se va a crear lo que es un bolsillo entre el crural medial por una disección retrógrada. Aquí se va a ver involucrado lo que son las cúpulas con un gancho de piel doble ancho, el cual va a establecer la posición de la punta. Con la posición mantenida por un asistente, el injerto se inserta y se fija al pilar medial con suturas de colchón de un lado al otro mediante lo que es una aguja de Kate, como podemos observar aquí. Se tiene cuidado para asegurarse de que las suturas de colchón no se han colocado demasiado cerca de los cartílagos domal para con ello evitar un estrechamiento inadvertido del ángulo de divergencia. Vale recalcar que no se debe usar aquí materiales plásticos para lo que es un puntal columeral, ya que suele extruir desde esta área móvil de la nariz. Este injerto de puntas sirve como principal función para proporcionar un apoyo a la punta nasal y para poder mantener lo que es su posición. Anteriormente no se debe sobrepasar al nivel de domus, puesto que esto puede producir una evidencia del injerto dándole una punta de aspecto de mástil. A la vez podría también ocasionar un decúbito en la piel y así dejarse lo que es evolucionar lo que es una necrosis isquémica e incluso también puede llegar a presentarse una perforación cutánea. Aquí vamos a observar lo que es el procedimiento quirúrgico que se realiza para lo que es un injerto de puntal columeral.
Aquí se puede observar lo que es el injerto punta columeral. Y cómo es adherido lo que es a la parte medial de las columeras. De antemano les agradecemos por haber visto este video. Esperamos que haya sido de su agrado.